¿Cuándo finaliza el plazo para la presentación del primer trimestre? Me llamo Santiago Rodríguez y me dedico a la asesoría de empresas y emprendedores desde hace 20 años. Estás en el canal Empresavia Mentalidad Emprendedora, donde mi misión es darte herramientas para convertirte en un emprendedor de éxito. Y hoy te hablo del plazo de presentación del primer trimestre. Habitualmente el primer trimestre finaliza siempre el 20 de abril o el siguiente día hábil si el 20 fuese inhábil. En este caso, el 20 de abril es lunes, por lo tanto sería el 20 de abril. Y el plazo para domiciliar el pago del impuesto, el 15, que es el próximo miércoles. Hoy es 10 de abril. Bien. Durante el mes de marzo, tras la declaración del estado de alarma, diversos colectivos, diversos colegios profesionales, pues el Colegio de Economistas, el de Graduados Sociales, el de Gestores Administrativos y varias asociaciones de asesores, se han reunido con la ministra de Hacienda para pedirle una ampliación del plazo y que en lugar de finalizar el 20 de abril, finalizara el 20 de julio. De tal manera que se hiciera, en lugar de una declaración trimestral, una declaración semestral. Esta declaración semestral tiene un sentido porque es ilógico que si se han suspendido todos los plazos administrativos, no se hayan suspendido los plazos tributarios. Eso por un lado. Por otro lado, también es ilógico que se obligue a las empresas a pagar en este momento donde no tienen liquidez. Es cierto que el gobierno ha establecido pues, una línea de crédito del ICO, pero tampoco tiene mucho sentido que endeudes a una empresa avalándola al Estado para que pague impuestos. Mucha lógica no parece. Y tampoco tiene sentido que si el segundo trimestre será muy probablemente muy negativo, que se adelante el pago de impuestos sobre un beneficio teórico del primero que en el segundo no se va a consolidar. De tal manera que lo que hacen las empresas es simplemente adelantar dinero que luego no van a poder compensar directamente en el segundo trimestre. El segundo será negativo, el tercero no sabemos cómo será, pero es muy probablemente que tampoco sea muy bueno, de tal forma que lo que hayan pagado en el primero es muy probable que sea excesivo y se lo devuelvan después. Por ejemplo, en un caso de un autónomo, pues sería en la declaración de la renta que se hace en el año 2021. Es decir, que Hacienda tendría el dinero 15 meses. Por otra parte, está también, que es bastante importante, está en que muchas empresas pequeñas, quien hace las declaraciones es la asesoría y no tienen medios para transmitirlas telemáticamente, de forma que las traen en papel. Así que eso supone un riesgo para la asesoría y un riesgo para los clientes. Nos están confinando para evitar precisamente los contagios y al mismo tiempo nos obligan, porque no suspenden los plazos, a que esos contactos ocurran. Así que sería muy razonable que se ampliara el plazo al 20 de julio. Pero la ministra reiteradamente ha respondido no. Siempre decía la misma respuesta, que es que habían aprobado un aplazamiento de 6 meses, de forma que las empresas podían hacer frente al trimestre sin problema. Ese aplazamiento, que es un aplazamiento trampa, que se aprobó unos días antes del estado de alarma, es trampa ¿por qué? Porque ya existía la posibilidad de aplazar los pagos de impuestos hasta 30.000 euros, que es lo mismo que han aprobado, y en 6 meses las sociedades y en 12 las personas físicas. La novedad de ese aplazamiento es que durante los 3 primeros meses no se pagan intereses. Esa es la única diferencia, pero nada más. Por otra parte, no son aplazables las retenciones, son aplazables los pagos fraccionados de autónomos, no de sociedades, que Hacienda no los deja aplazar porque dice que es un anticipo de impuestos y que si se aplaza dejaría de tener sentido y ya no sería un anticipo. Esto es una versión muy discutible, pero es la que defienden ellos. Y el IVA, pero no las retenciones, como digo. Así que el aplazamiento no soluciona el problema de la liquidez. Y después, para nada ha contestado en ningún momento al riesgo que supone ese contacto para entregar la documentación. Los técnicos tributarios le han pedido también a la ministra que ampliara el plazo de la declaración de la renta, que finaliza el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre. Y el plazo del trimestre del 20 de abril al 20 de mayo.
Bueno, los técnicos tributarios no es que sean muy solidarios porque para ellos, porque la renta les influye a ellos directamente, puesto que hay mucha gente que va a hacer la hacienda, pues piden que se amplíe 3 meses, no vaya a ser que se contagien en junio, y sin embargo para los demás que se amplíe solamente un mes, cuando está más próximo el 20 de mayo que el 30 de junio, evidentemente, ¿no? Sería más lógico que se ampliara 3 meses ambas cosas, ¿no? Bueno, pues hasta ahora Hacienda había dicho que no. La primera noticia que ha salido de la posible ampliación ha sido ayer, que se anunciaba que el gobierno estaba pensando en la ampliación de ese plazo, que en principio se pensaba que sería el 20 de julio. Hoy la ministra, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, a una pregunta de una periodista, ha respondido... En concreto, sobre los temas de moratoria, así es, estamos trabajando para ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para pymes y autónomos, de manera que ninguno de ellos tenga que presentarla de forma obligada en el mes de abril. Esto tiene que facilitar el que, sobre todo, aquellas personas que tienen más dificultad por el tipo de negocio, por el tipo de establecimiento en relación con el cierre del decreto del estado de alarma de determinados comercios, determinadas cuestiones, realmente pues pueda presentarla en una fecha que vamos a declarar hasta el 20 de mayo. En cualquier caso, lo informaremos en el Consejo de Ministros que se adopte, que será un Consejo de Ministros próximo. Que Hacienda se está planteando efectivamente ampliar el plazo al 20 de mayo y que esto se aprobará en un próximo Consejo de Ministros. No ha dicho que sea en el próximo, en un próximo. Puede ser uno cualquiera, de estos muchos que hay los martes, los viernes, algunos el domingo. Pero claro, la cuestión fundamental es que hoy es día 10, el plazo para domiciliar acaba el 15, que es el miércoles que viene, y el próximo Consejo de Ministros es el martes, o sea que si lo aprueban después del próximo, ya ni siquiera sale dentro del plazo. Así que la documentación ha tenido que ser entregada igual y nos hemos tenido que apañar para hacer las declaraciones. A día 10 todavía no sabemos si se ampliará o no. Dice la ministra que sí, pero no sabemos cuándo se ampliará. Sería gracioso que se ampliara después del 20. En fin, pero eso es parte de la inseguridad jurídica en la que vivimos, que ahora mismo es total. Otra cosa que ha anunciado también la ministra es que por fin también ha admitido otra petición, que es la de permitir a los autónomos en módulos renunciar temporalmente al régimen de módulos. El régimen de módulos, para quien no sepa en qué consiste, consiste en un sistema en el que la rentabilidad del negocio no es la real, sino que se calcula por una serie de parámetros que son los módulos, como pueden ser las dimensiones del local, el consumo eléctrico, el número de personal, en fin, depende del tipo de negocio, pues los parámetros que se utilicen. Según eso, te calculan el rendimiento. Y ya digo, no tiene que ver con la realidad, sino simplemente con esa estimación objetiva a raíz de una serie de parámetros. Cuando el negocio está cerrado, los módulos se pueden interrumpir, pero si estamos hablando de un negocio que no está obligado al cese, pero cuya facturación le ha caído en picado, como hay muchos, pues los módulos siguen corriendo igual. Porque eso no se tiene en cuenta. Se tendría en cuenta si cierras parte de los días y con eso consumes menos electricidad, pues sí que te aplican menos. Si has hecho un ERTE, por ejemplo, y tienes menos personal, también bajaría los módulos en relación a eso. Pero si tienes abierto, tienes el mismo personal y aunque no vendas nada, la luz la consumes, pues los módulos correrían igual, lo cual sería injusto. Entonces, van a permitir, según dice, la renuncia temporal. De la misma manera también vamos a permitir que los autónomos y pymes puedan renunciar temporalmente al sistema de módulos y tributar por el sistema de estimación directa. Insisto que el detalle de esa medida se podrá abordar en el futuro. Igual alguna modificación respecto al impuesto de sociedades. Se entiende que se podrá renunciar por trimestres y no para todo el año ni para 3 años, como sería de forma normal. También dice que se aprobará en el futuro. O sea, ya no dice ni siquiera en un Consejo de Ministros próximo, es decir, que puede ser dentro de un mes o dentro de 2. Es verdad que esto no es tan preocupante como el de los plazos, pero también sí que es preocupante, porque mucha gente se plantea renunciar a módulos en este primer trimestre, porque como el año va a ser negativo, si está en módulos todo el año, va a tener que pagar por un rendimiento que no tiene. Si renuncia, lo hace por 3 años. Ese es
lo malo. Como la ministra no nos da ninguna seguridad, no sabemos qué decirle al cliente. Si presenta la liquidación en módulos en el primer trimestre, seguiría en módulos. Si la presenta en estimación directa, no sabemos si se va a entender la renuncia tácita, que sería lo normal, o si le van a permitir que la renuncia sea simplemente temporal. Y si la presenta en módulos en el primer trimestre, no sabemos si van a aprobar ese sistema que el segundo se lo permita presentar extraordinariamente en estimación directa y volver a módulos después. O sea, toda una inseguridad que nos permite, o mejor dicho, no nos permite realizar nuestra labor con un mínimo de seguridad jurídica. Yo pido que haya un mínimo de seguridad jurídica que no es para nada incompatible con el estado de alarma en el que estamos, sino todo lo contrario. Una cosa es la crisis sanitaria en la que vivimos y otra distinta es que aparte nos pongan en una crisis normativa, que es una doble complicación que no nos merecemos para nada la sociedad, ni las empresas, ni los autónomos, ni los asesores, ni nadie se merece este tipo de inseguridad en la que nos están metiendo. Así que este es mi vídeo de hoy. Te dejo en el medio las declaraciones de la ministra en la que se dice esto que te he comentado. No es un invento mío, sino que es de la propia ministra de la comparecencia de hoy. Y bueno, si tienes cualquier pregunta o cualquier comentario, puedes dejármelo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Si te gusta el canal, suscríbete. Te agradezco mucho tu atención y te espero en el próximo vídeo.